Teorema fundamental de las integrales de línea, presentado por Juliet Daniela Moreno, Richard Daniel Rivera, Javes Jair Bonilla y quien les habla, Angie Marcela Montañez. Teorema fundamental de las integrales de línea. Se hace una curva suave definida por la función vectorial r de t, siendo t mayor o igual a a menor o igual que b. Sea f la función derivable de dos o tres variables cuyo vector gradiente f es continuo sobre c. Entonces, la integral que tiene como límite c del vector gradiente de f por dr va a ser igual a la función de r cuando vale b menos la función de r cuando vale a. Y esto a su vez es igual a f por x de b y y de b menos f de x cuando vale a y y vale a. Demostración del teorema. Tenemos la integral con límites en c de f por dr. Esto va a ser igual a la integral con límites en c del vector gradiente de f por dr, sabiendo que f es igual al vector gradiente de f. El vector gradiente de f a su vez lo podemos descomponer diciendo que va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x en y más la derivada parcial de f con respecto a y en j. Y a dr también la podemos cambiar diciendo que va a ser igual a r por dt, y esto a su vez es igual a x dt en su componente y más y dt en su componente j. Ahora vamos a reemplazar lo hallado en la integral anterior, diciendo que esto va a ser igual a la integral con límites de a hasta b del vector gradiente. El vector gradiente es igual a la derivada parcial de f con respecto a x en y más la derivada parcial de f con respecto a y en j. Y esto se le hace producto punto por dr, pero dr sabemos que es x de t en sus componentes y más y de t en su componente j, y todo esto lo vamos a multiplicar por dt. Resolviendo el producto punto y escribiendo de mejor manera, vamos a decir que esto es igual a la integral con límites de a hasta b de la derivada parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Todo esto multiplicado por dt. Al observar esto, vemos que lo podemos resolver mediante la regla de la cadena, que es la derivada de la f con respecto a t, y tenemos que f depende de x y de y que a su vez x y y dependen de t. Ahora resolvemos la regla de la cadena, que sería la integral de a hasta b de la derivada con respecto a t, porque es la derivada de una variable de f que es una función de x y y por dt. Resolvemos la integral y obtenemos que va a ser f de x y y evaluada entre a y b. Ahora recordemos que para evaluar esto tiene que ser el límite superior menos el límite inferior. Entonces esto sería igual a f de x evaluado en b, y evaluado en b, menos f de x evaluado en a, y evaluado en a. Y así concluye la demostración del teorema. El siguiente ejercicio nos pide que evaluemos la integral de curva donde la línea va del punto menos 1,4 a 1,2, y también nos dice que la función
x, y es igual a 2xy en su componente y más x al cuadrado menos y en su componente j. Necesitamos que se pueda aplicar el teorema fundamental. Nosotros necesitamos que el campo de fuerza F venga del gradiente de alguna función, y esto se comprueba de la siguiente manera. La primera componente debe ser la derivada parcial de la segunda función con respecto a x. Y la segunda componente debe ser la derivada parcial de la primera función con respecto a y. Entonces, f de x va a ser igual a 2xy y f de y va a ser igual a x al cuadrado menos y. Para verificar que estas dos vengan de un gradiente, hacemos las derivadas cruzadas, y al realizar las derivadas cruzadas vemos que los resultados son iguales, podemos afirmar que estas vienen de un gradiente. Entonces, la derivada cruzada f(y)x va a ser igual a 2x, y la derivada cruzada f(x)y va a ser igual a 2x. Entonces notamos que estas dos son iguales y verificamos que vienen de gradiente. Ahora, para hallar la función potencia, vamos a integrar cada una de las funciones. Para la primera sería fxy va a ser igual a la integral de 2xy por dx, y esto va a ser igual a x al cuadrado y más la constante que dependa solo de y. Ahora, para la segunda función, fxy va a ser igual a la integral de x al cuadrado menos y por dy, y esto a su vez va a ser igual a x al cuadrado y menos 1/2 de y cuadrado más la constante que dependa solo de x. Al comparar estos dos resultados, vemos que x al cuadrado y se repite en cada uno de estos. Y en la primera respuesta nos daban que h había una constante que dependía solo de y. Y en la segunda resultado nos dicen que esa constante que depende solo de y es 1/2 de y al cuadrado. Y también nos dice que hay otra constante que depende solo de x. Entonces, en el primer resultado vemos que no hay algo que dependa solo de x, por eso suponemos que es 0. Y al final obtenemos que la respuesta va a ser f de x, y va a ser igual a x al cuadrado de y menos 1/2 de y cuadrado. Ahora, recordemos que en el ejercicio nos decía que la curva iba del punto menos 1,4 al punto 1,2. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula. La fórmula es integral con límites en c de f por dr, y como ya habíamos dicho, esto va a ser igual a la función evaluada en el punto 1,2 menos la función evaluada en el punto menos 1,4. Ahora, esto lo vamos a resolver en la función que hallamos en el paso anterior, que era la función fxy igual a x al cuadrado y menos 1/2 de y al cuadrado. Esto lo reemplazamos en el punto 1,2 y nos va a dar que esto es igual a 2 menos 2 y esto es igual a 0. Ahora la hallamos en el punto de menos 1,4 y esto nos va a dar 4 menos 8 y esto es igual a menos 4. Ahora reemplazamos en la ecuación. Entonces va a ser 0 menos 4 y esto nos va a dar como resultado 4.
Y así concluimos el ejercicio. Y recuerden que la estrategia más la disciplina más el sacrificio nos va a dar como resultado el éxito. Gracias. Y recuerden